Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El martes 27 de abril de 2021 se suscitó un enfrentamiento con saldo de heridos leves entre comuneros de Santa Catarina Cuescomatitlán, Otoapurie, y San Andrés Coamiata, Otateique. Los primeros buscaban impedir la llegada de peregrinos birraritari a las cuevas del centro del mundo de la cosmovisión huichola, Teacata o Teecata. Los segundos buscaban dejar ofrendas y hacer ceremonias, pues han pasado años y el conflicto centenario de límites entre ambas comunidades se profundiza y ya afecta la posibilidad de que los comuneros y sus familias puedan cumplir con sus encomiendas sagradas. Considerando la dimensión del mundo birrárica, que se reduce a algunos cientos de miles de hectáreas y algunas decenas de miles de fieles, es equivalente a la prohibición de llegar a los lugares santos, que fue un factor para las cruzadas de la cristiandad europea contra los musulmanes entre los siglos XII y XIII. Pero si bien ambos monoteísmos compartían una idea sobre la relevancia de Jerusalén para sus credos, lo cierto es que más allá del tronco común son confesiones diferentes. En el caso del enfrentamiento en la Sierra Madre Occidental, se trata de una sola confesión, aunque haya variaciones en la costumbre, lo que suele suceder en religiones donde no hay una clase sacerdotal poderosa y una doctrina única definida. Lo que subyace es el viejo conflicto por la tierra. Aunque los comuneros de estas montañas mantienen expedientes de restitución contra invasores rancheros en los puntos de frontera con el mundo mestizo, lo cierto es que los problemas entre las propias comunidades no pueden considerarse menores. El primer apunte es reconocer de nuevo la importancia que tiene la tierra dentro de la fundamentación cultural birrárica. No hacerlo ha hecho darse de topes a los negociantes privados o gubernamentales que en otros momentos han tratado de resolver asuntos de invasiones en la zona. No hay posibilidad de que los birraritari acepten negociar algún pedazo de su territorio, pues se trata de un elemento donde ocurren los hechos de su mitología viva y en construcción permanente. Y eso aplica para los extraños, pero también para los propios. El antropólogo Víctor Manuel Telles Lozano, un estudioso de la historia regional, encuentra necesario visibilizar también esos problemas internos que desmienten la armonía que se busca proyectar al exterior. Considera que en esto es necesario bajar del pedestal de la idealización a un pueblo que ciertamente ha resistido de manera admirable los embates de la cultura mestiza dominante. Pero esto no significa que no haya política, engaños, errores y traiciones. A su juicio, la notoriedad del vecino San Sebastián Teponahuaxtlán también descansa sobre esa lógica, la astucia, la unión y la capacidad de defender los propios intereses, incluso frente a las comunidades hermanas. Humano, demasiado humano, diría Nietzsche. El enfrentamiento que percibo entre las diferentes comunidades huicholas entre sí. Hacia afuera a veces vemos, y bueno, tú como periodista lo has visto, el discurso de todos somos huicholes, todos somos hermanos, todos peleamos en conjunto, pero en realidad hay constantemente, y esto no es novedoso, es bastante viejo, conflictos entre ellos. Bueno, hace un mes el enfrentamiento entre San Andrés y Santa Catarina, hubo problemas serios. Sí, y es constante, y va en la cuestión de cómo una comunidad quiere tener más territorio a costa de las comunidades vecinas, ¿sí? Y lo que he detectado es que estas discusiones, por ejemplo, la más antigua sería la discusión entre San Sebastián y Santa Catarina. ¿Por qué San Sebastián? Y Phil Weigand lo decía. San Sebastián se considera la comunidad más antigua, más importante del territorio huichol. Pero en términos arqueológicos, en términos históricos, veríamos que la comunidad más importante fue Santa Catarina Cuescomatitlán. Sí, durante la época prehispánica, y lo vemos en el tamaño de su recinto ceremonial Tuquipa, que es enorme comparado con los demás. Lo vemos en la presencia de Teacata, el centro ceremonial Panhuichol, que es cuerpos naturales, son cuevas impresionantes donde llevan ofrendas. Y San Sebastián es creado por los misioneros como misión, y para restarle poder a Santa Catarina Cuescomatitlán le quitan territorio y se lo asignan a San Sebastián, ¿sí? San Sebastián, a partir de ese momento empiezan los conflictos entre ellos dos, constantemente estar discutiendo los límites territoriales, los beneficios, en fin. Luego San Sebastián, pues lo que tenemos es que al ser la cabecera de la misión, de la actividad misional, pues adquiere precisamente ese prestigio, esta antigüedad,
Y con la presencia de Pedro de Haro, ya para el siglo XX, pues se convierte prácticamente en la comunidad modelo, ¿no? La protectora de alguna manera del territorio huichol para Jalisco, pero al mismo tiempo es una comunidad que ha presionado a los pueblos vecinos, tanto a Santa Catarina como a San Andrés, como a Guadalupe Cotán, constantemente con argumentos legales que quizás podríamos discutir en el sentido de cómo se dieron los documentos que a ellos les permiten avalar precisamente sus exigencias sobre el territorio. ¿Sí? Y son cosas que no están resueltas. No están resueltas, pero tienen que ver con que, por ejemplo, según la tradición oral de Guadalupe Cotán, los ancianos, lamentablemente ya muchos de ellos han fallecido, me decían, es que cuando se habló con San Sebastián Teponahuastlán, acordamos que íbamos a decir que parte de nuestro terreno, parte de nuestro territorio, era de él para que ellos lo protegieran, legalmente. En los documentos se iba a decir eso, pero ceremonialmente habíamos hecho el acuerdo de que se respetaba que esto era de Guadalupe Cotán. Conforme van muriendo los ancianos, las jóvenes generaciones le dan más peso al aspecto legal que al aspecto tradicional. ¿Sí? Y luego también pues hay cuestiones que podríamos ver como problemas de carácter administrativo, de que, mira, tenemos un proyecto, ¿sí? El proyecto del Río Muerto, tenemos un proyecto, podemos pedir un recurso económico para tener ganado acá, pero necesitamos un lugar para hacer la cerca y necesitamos estar cerca del río. Pero este territorio, esta franja pertenece a Guadalupe Cotán. ¿Qué hacen? Negocian con un miembro de Guadalupe Cotán, un representante agrario, y él comete el error de meterse al grupo de solicitantes y decir que esta zona, esta franja, le pertenece a Sebastián Teponahuastlán. ¿Sí? Y esto queda registrado documentalmente. Y hoy en día los de San Sebastián exigen que se les dé ese territorio, ¿sí? Cuando en realidad fue un acuerdo por debajo del agua. Vivir en resistencia curte admirablemente a quienes se empeñan en persistir, pero eso también enfatiza las diferencias con los extraños. No es casualidad que en las regiones de frontera entre culturas divergentes se den fenómenos de violencia silenciosa con repentinos estallidos a la superficie que demuestran no solamente la presencia de intereses económicos y de clase en colisión, como se ha evidenciado en los enfrentamientos recientes entre los rancheros de Guajimic y los Birraritari de San Sebastián Teponahuastlán. También se enfrentan sociedades diseñadas bajo premisas distintas, donde el otro siempre es inferior. Es importante reconocer al racismo como una forma de discriminación mutua y no exclusiva de las culturas triunfantes, cuyo triunfo, por otra parte, siempre puede ser provisional. Esto reflexiona el experto en los conflictos agrarios de la Sierra, Ramón Longoria Cervantes, abogado, al hablar del esfuerzo de proyectar un frente común hacia el mundo mestizo que ha distinguido el trabajo organizado de los huicholes desde hace más de 3 décadas. Algún antropólogo decía una vez allá para el Colegio de México que los huicholes usan la vestimenta para sus ceremonias, ¿no? Habla de rangos, habla de conocimiento, habla de roles, ¿verdad? Entre ellos. Pero esa misma vestimenta, cuando la usan con nosotros, es para distinguirse y establecer una relación menos asimétrica, ¿no? Al menos de gente distinta. Sí, claro. Y entonces, de alguna manera, si tú perteneces a un pueblo, pues ellos saben, ellos te conocen, saben quién eres y no necesitas consumir ni gastar nada más, pues ellos ya saben quién eres, ¿no? Y yo creo que eso les sigue representando a ellos un beneficio como pueblo, ¿no? Yo voy a un lugar donde todo el mundo me conoce y sabe quién soy y descanso en esas relaciones. Son relaciones de confianza de muchísimo tiempo. Somos parientes todos. Pues, digo, en Ocota de la Sierra, ¿quién no es pariente de los Chivarra? Pues todos, o sea, todos. Y todos en Sebastián. Claro. Tierras Azules, que son localidades más lejanas a Ocota y todos están emparentados. Sí, Tierras Amarillas. Pues muchos nacieron en Ocota o en Tierras Amarillas. Pues. Entonces esto de sentirte perteneciente a y ese grupo te reconozca, pues hace también esa religa, ¿no? ¿Para dónde van los huicholes? ¿Quién sabe? ¿No? Pero digamos que lo que me estás diciendo es que tienen, y eso es muy importante, tienen una
autopercepción muy positiva de sí mismos, ¿no? Sí. No hay una depresión, no hay No. si soy indígena, estoy en el sótano, me da vergüenza, no hablo mi lengua, todo lo contrario, ¿no? Te platico la anécdota. Sí. Estaba yo aquí en los 90s y me estaban criticando a los que trabajaban en el CILI, ¿no? Es el CILI. Era el Centro de Estudios Lingüísticos de la UDG. Y ahora ya tiene otro nombre. Y entonces los criticaban, pero ¿por qué lo critican? Mira, pues hizo este libro, órale, pues todo está en huichol, no está en español, pues no entiendo qué dice. Te platicamos, ¿no? Y era la historia de un huichol y un mestizo, se encontraban y no sé qué. Y la descripción en huichol de dar un golpe, la forma en que lo dicen es la posición del brazo y les daba risa. Y allí se acababa el cuento. Entonces dicen, ¿dónde está el final? ¿El final de qué? Donde los huicholes lo friegan al mestizo. Así como ustedes siempre tienen un ruso, un americano y un mexicano, y el mexicano lo friega a los demás, así siempre tenemos nosotros una historia. Pero estos quieren quedar bien, decían, ¿verdad? Por eso no tiene el final. Ahí estaba la prueba. Sí, ellos bueno para las relaciones públicas también, entonces. Tienen una buena autoestima, claro que sí. Casi un racismo, ¿no? El 27 de abril de 2021, luego de una jornada tensa en la que se presentaron algunos incidentes de agresión, las personas originarias de San Andrés Coamiata se retiraron sin concretar la realización de ceremonias en Teecata, lugar sagrado para el pueblo birrárica. El punto donde detonó el conflicto fue en la ruta de San Andrés a Teecata, cercano a un arroyo ya en territorio de Santa Catarina. Ahí se encontraba una valla humana que impidió el paso a los peregrinos. Señala un comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que envió observadores a la zona. Ya lo advertía el presidente de Bienes Comunales de San Andrés, Patricio Ortiz, cuando previo a la peregrinación se comunicó con el reportero. Pues es un asunto que ya tiene años con la comunidad vecina de Santa Catarina. Siempre hemos tenido pues esas diferencias desde hace ya varias décadas. Entonces, a partir de ¿qué será? Unos 5 años, ellos han estado impidiendo el acceso a uno de los lugares sagrados principales. Entonces, en esta asamblea se tomó la decisión de llevar a cabo esa peregrinación. Pues los lugares principales que peregrina el pueblo birrárica, pues prácticamente están fuera de nuestro estado. Incluso el de Viricuta pues está en San Luis Potosí, Aurramanacá, el Cerro Gordo, que está en el estado de Durango, Chapala pues está dentro del estado de Jalisco, San Blas también está en el estado de Nayarit, y el otro lugar principal está en la comunidad de Santa Catarina. Entonces, desde hace varios años ellos lo han estado impidiendo el acceso a la comunidad de San Andrés, por cuestiones que tenemos nosotros ya muy independiente a la parte cultural. Tenemos nosotros conflicto agrario. Las demandas están en proceso, están en el Tribunal Unitario Agrario 16, con sede en Guadalajara. Están llevando el proceso, la parte que le corresponde atender esa parte, en este caso la institución. Pero esa comunidad pues ha estado impidiendo el acceso, lugar que realmente debería de estar abierto pues para todo el pueblo birrárica, ya que en otros centros ceremoniales que están fuera de nuestro estado, pues ellos nos han recibido bien, o sea, nunca nos han negado a dejar las ofrendas. Entonces, aquí nuestros propios hermanos no nos dejan dejar las ofrendas, no nos dejan hacer la ceremonia. Y pues para estos días ya se tomó la decisión de ir. Y normalmente pues estos eventos pues ha habido agresiones físicas. Tenemos experiencia ya hace algunos años, 4 o 5 años, que hubo agresiones físicas. Entonces, la comunidad de San Andrés no va a agredir a nadie, va a llevar a cabo una peregrinación, que es lo que demandan
los conocedores, los chamanes, los jicareros, que nosotros le llamamos, que son los encargados de los centros ceremoniales, ya que ahí culmina una peregrinación, pues en donde se depositan ofrendas para la buena temporada de lluvia, para evitar enfermedades y todo ese tipo para evitar pues esas cosas. Pues estamos convocando a los medios de comunicación porque ellos supuestamente defienden los lugares sagrados. Ellos defienden los lugares sagrados, Wirikuta, pues las que le mencioné, pero aquí están haciendo todo lo contrario. Aquí no nos dejan entrar. El asunto del diferendo territorial entre Tateikie y Tuapurie son más de 1,330 hectáreas que ambas reclaman en el predio conocido como La Laguna. En 1949, las dos comunidades acordaron, aunque había dudas de los linderos, en mantener el flujo a los lugares santos. El acuerdo funcionó por décadas, hasta que en 2003 hubo incidentes violentos en La Laguna, que suscitó daños en las cosas y heridos. Ese suceso acentuó la desconfianza de las partes y llevó a la judicialización que mantienen envenenadas las relaciones entre los hijos de la misma cultura. El mundo de los huicholes. Comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, o Huautla, la primera titulada en 1953, es la más grande, con alrededor de 240,000 hectáreas, de las cuales en la actualidad espera se le ejecuten todavía más de 10,000 hectáreas en poder de ganaderos de Guajimic. Comunidad indígena de Guadalupe Ocotán o Ratzietzarie, de alrededor de 30,000 hectáreas. Este era un anexo de San Andrés Coamiata, que fue separado de su comunidad madre por influjo de los mestizos de Guajimic, apoyados por el gobierno nayarita, que de esta manera empujó su límite hacia el interior de Jalisco. Ratzietzarie fue titulada en 1961 como Comunidad Indígena de Guajimic. Se configuró en 1985 a Guadalupe Ocotán tras expulsar al predominio mestizo y asumir su calidad indígena. Comunidad Indígena de Santa Catarina, Cuexcomatitlán o Tuapurie. El corazón de estos territorios se extiende sobre alrededor de 76,000 hectáreas de acuerdo al decreto presidencial de 1960 y mantiene en su interior el sitio sagrado de Tecata, considerado el centro del mundo. Comunidad Indígena de San Andrés Coamiata o Tateikie, con alrededor de 74,900 hectáreas, sufrió el cercenamiento de Guadalupe Ocotán y de amplios territorios, hoy en manos de los ejidos nayaritas de San Juan Peyotán, Santa Rosa y Huayna Mota. En 1960, el gobierno admitió que San Andrés aún ostentaba la posesión y documentos de 129,000 hectáreas en las que se incluían bancos de Calitique, Tierra Blanca y Saucito. Comunidad indígena de Bancos de San Hipólito, Calitique o Coamiata, con alrededor de 10,700 hectáreas que era parte de Tateikie, pero en el proceso de titulación de se le entregaron sus tierras a San Lucas de Jalpa, Durango. Hoy posee reconocimiento judicial y está en vías de ejecutar su titulación.
El enfrentamiento entre San Andrés y Santa Catarina solo es botón de muestra de la historia no tan visibilizada de los conflictos agrarios de la sierra, donde particularmente Tateiquie fue víctima de los intereses políticos y económicos de las élites de los estados de Nayarit y Durango, pero también de los migrantes más pobres, los rancheros que llegaron a las montañas luego de la Guerra Cristera y comenzaron a apropiarse de tierras comunales. El historiador José María Muriá destaca que esa es la naturaleza de los conflictos limítrofes de Jalisco y quizá explica por qué las élites políticas y económicas de Guadalajara también se desentienden del problema. Los huicholes son paradójicamente los defensores de los intereses de Jalisco, porque los de San Sebastián dicen, nuestro decreto dice que somos de Jalisco, y aunque Nayarit diga que es Nayarit, es Jalisco. Que además hay una cosa muy importante que no hay que perder de vista, y a lo mejor es la clave por lo cual esos asuntos no se hayan resuelto. Terreno, ahí en esa zona, metro cuadrado que es de Jalisco es metro cuadrado comunal. Y metro cuadrado que es de Nayarit es metro cuadrado para propiedad privada de los ganaderos. O sea que pues eso es un poco la gran diferencia, por los decretos que hay y todo eso. Entonces, lógico es que pues, muchos jaliscienses incluso que están en la zona abogan a favor de Nayarit, porque pues, será de Nayarit, pero los dueños son ellos, y claro, ellos son los que lo pueden explotar. Y bueno, yo sí creo que hay algo de presión para hacernos majes. Ahora, hay una cuestión que sí es real, y fue la experiencia que tuvimos con Colima. Con Colima llegamos más lejos, se formó una comisión e incluso llevamos el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo interesante fue que, una maniobra que yo nunca entendí, que a pesar de que la propia Corte me invitó, mientras estábamos en ese proceso, me invitó a que yo participara también como dictaminador y diera mi opinión por los conflictos de límites que hay en la península de Yucatán, donde está la Y. Exacto. Esa de los tres estados. Que uno lo ve y dice, bueno, aquí no debe de haber conflictos de límites. Son 3 líneas rectas. Pues no, sí hay. Si la baja la línea o la sube, ya se llevó más. Porque claro, se mueve 1 milímetro en el mapa y solo... Pero, bueno, a pesar de eso, lo digo porque me invitaron, yo decliné, porque dije, oiga, yo no soy experto en límites. Yo lo que sé es historia de Jalisco un poquito, ¿no? Exacto. Decliné, pero sí se me quedó grabado que me hubieran invitado. La Suprema Corte, como experto de la Suprema Corte, siendo que después declaró la Corte que ese no era tema de su incumbencia y que era tema del Senado. Y es posible que tengan razón, no lo sé, porque ahora ya ve que porque esa fue la argumentación para no fallar esa fue la argumentación, proceso. No dieron fallo, lo mandaron al Senado, y unos años después el Senado contestó que no, que era tema de la Corte, y así nos quedamos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que han hecho lo que les ha dado su gana, ahí en la zona esa. Pero es Guadalupe Ocotán, antes anexo de San Andrés Coamiata, hoy una comunidad distinta, quizás el mejor ejemplo de esas relaciones internas difíciles y de esa siembra de intereses ajenos que derivaron en la separación a favor de los intereses nayaritas, explica el antropólogo Víctor Manuel Telles Lozano. Todo empezó con una misión franciscana hace más de siglo y medio. Si hablamos de los intentos de separar a Guadalupe Ocotán de su comunidad matriz, podríamos pensar a mediados del siglo XIX, ¿sí? Con la fundación de la misión de Guadalupe Ocotán, precisamente, realizada por un misionero franciscano, que junta a un grupo de indígenas huicholes pertenecientes a diferentes comunidades, entre ellas algunos originarios de Guajimic y de otros pueblos que se habían refugiado en la cercanía del río Santiago, ¿sí? Y este señor los lleva a un enclave, a un lugar específico, relativamente cercano a Huaynamota, al sur de San Andrés Coamiata, que él en un primer momento lo presenta como la fundación de la misión, como si no hubiera nadie en ese lugar previamente. Sin embargo, si vamos leyendo con detenimiento sus crónicas, la crónica de este misionero y otras subsecuentes, nos vamos dando cuenta de que él reconoce que ya había una presencia indígena en el lugar, e incluso menciona la existencia de un templo, el Tuqui, sí, de Ratzitzari. Bueno, yo le llamo el Tuqui Ratzitzari, tomando en cuenta el nombre nativo. Y esto pues tiene que ver precisamente con la población
huichola de este lugar que de alguna manera, o en la práctica, reconocía a San Andrés Coaviata como su cabecera natural. Y cuando llegan estos habitantes advenedizos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Empieza a haber un conflicto entre ellos cuando el fraile, precisamente... ¿Cómo se llamaba el fraile? No recuerdo su nombre en este momento, perdón, pero el fraile instituye ya durante el periodo decimonónico, el periodo liberal, por decirlo de alguna manera, instituye una comunidad al estilo colonial. ¿Sí? ¿En qué sentido la instituye? En el sentido de que nombra un cuerpo encabezado por un gobernador, un alcalde, un capitán, un sargento, sus topiles. Y otra vez la contradicción en su fuente es que en un primer momento él dice que ellos por iniciativa propia crearon este cuerpo. Y más adelante vemos que él nos dice que por su indicación lo hicieron de esta manera. Yo lo veo como una forma de legalizar, de alguna manera, por lo menos desde la lógica colonial, la existencia de este nuevo poblado, de la misión de Guadalupecotán. Pero cuando empieza a hablar de los conflictos internos, empezamos a percibir que hay un conflicto interno entre los antiguos habitantes y los nuevos, se percibe precisamente cómo hay un enfrentamiento precisamente por parte de estos señores de crear la comunidad de Guadalupecotán, ¿sí? Sin embargo, lo que yo veo es un proceso de acomodamiento constante en que por las relaciones de parentesco que debieron establecerse entre los nuevos habitantes y los antiguos, que pertenecían a diferentes ranchos como Vitacua, La Mesa, y otros cercanos, empiezan a emparentar con la gente de la comunidad y de alguna manera, bueno, de la localidad, y de alguna manera empiezan a pertenecer propiamente a Guadalupecotán y de alguna manera a Ratzvitzari. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer ceremonias religiosas en el Tuqui, ¿sí? Que fue destruido por el misionero, pero fue reconstruido por la gente del lugar, en los diferentes ranchitos, sus adoratorios parentales, etc. Se reconfigura entonces una nueva forma de verse como miembros de Guadalupecotán. Ya tienen en conjunto a estos señores que llegaron recientemente, más los habitantes antiguos. La historia de Guadalupecotán repite patrones. Es una zona donde se dieron nuevos procesos de arribo de habitantes que con el tiempo se integrarían, aunque en medio de conflictos. El proceso se va a repetir, por lo menos en 2 ocasiones, siento yo. Una de ellas después de la Revolución y la Cristiada, cuando los huicholes de diferentes comunidades que fueron expulsados, por ejemplo, de Santa Catarina, de San Sebastián, de San Andrés Coaviata, que se habían refugiado otra vez cerca del río Santiago o en otros lugares aledaños, precisamente en la zona de Ayotita. Y estaban expulsados por la violencia. Por la violencia, sí, ellos se movilizan por el temor de la violencia generalizada, tanto por los mestizos, pero también entre ellos mismos, entre los huicholes. Cuando tratan de regresar a sus comunidades de origen, pues algunos se van quedando, por ejemplo, quedando en la zona del Roble, cerca del río Santiago, formando lo que después sería un ejido, formando un ranchito, un poblado. Otros en camino se quedan en Guadalupecotán, se van reubicando constantemente, ¿sí? Y Guadalupecotán se convierte otra vez en una zona donde convive la gente que del 19 para entonces ya había creado esta identidad con su territorio y respetaban a San Andrés Coaviata, y un montón de gente que tiene lealtad hacia las otras comunidades, de alguna manera. Y otra vez empieza este proceso de establecer relaciones de parentesco, las relaciones ceremoniales en el Tuquipa, las festividades, ahora sí que conllevan la fertilidad, pero también reforzar los nexos de parentesco, etc. Y el tercer momento sería a partir de los años 50, con la institución de la misión de Guadalupecotán, bueno, la reinstitución de la misión. ¿Cuántos años había perdido esta misión? Constantemente estuvieron entrando y saliendo desde el siglo XIX, ¿sí? Y es hasta la presencia de un sacerdote jesuita, el padre Chabelo, lo conocían ellos, no recuerdo su nombre, que ellos se instituye una escuelita misional. Y esa escuelita misional, aparte de atender a los niños de los ranchos aledaños, empieza a traer a la gente también de otras comunidades cercanas, como San Sebastián, como San Andrés, pero también atrae a la gente que se había desplazado, por ejemplo, hacia Ayotita, ¿sí? U otros lugares, o Guajimic. Empiezan a llegar huicholes, pero también algunos mestizos. Y precisamente la presencia de los mestizos hace un poco más compleja todavía las relaciones
de Guadalupocotán, porque los mestizos pues generan un nexo más fuerte con las sociedades rancheras. Generalmente decimos mestizas, pero yo diría mestizas criollas, por aquellos que precisamente son descendientes de los españoles, que se quedaron en la zona, en las haciendas, en los ranchos quizás, y la gente que desde el siglo XIX se ve atraída para el lugar, hacia la región, con el fin de hacerse de un ranchito, ¿sí? Y que con la posterior lucha agraria del siglo XX, pues se va a hacer más compleja la cosa, no solamente entre huicholes, sino también entre la población mestizo-criolla. Como ellos también ven a una serie de advenedizos que llegan de diferentes lugares, que no tienen tierras, tratan de adentrarse en el territorio huichol, que ellos ven como su propiedad. Entonces llegó la reforma agraria a la sierra. Mientras San Sebastián, de la mano de Pedro de Haro, lograba su titulación, San Andrés se retrasaba y se veía mermada. Los liderazgos de Guadalupe-Ocotán generaron crisis internas y una estira y afloja entre tradicionalistas ligados a Tateiquia y progresistas mestizos migrantes que querían una comunidad aparte. Un poquito con la lógica decimonónica de denuncias tierras que están ociosas, ¿no? Porque además es una como acusación muy recurrente de los rancheros hacia los huicholes, que no son productivos. Exacto. Y va a haber una cuestión muy interesante, algo que tengo pendiente de estudiar, o más bien me gustaría que algunos de mis estudiantes se interesaran en ello, que es precisamente el impacto de la reforma agraria, ¿sí?, en la región, no solamente entre los huicholes, sino entre las poblaciones mestizas criollas. Porque en Guajimic tenemos el papel de un señor llamado Petronilo Muñoz, que erróneamente yo pensaba que era un solo individuo, eran dos, su abuelo Petronilo Muñoz, luego viene Nieves Muñoz y luego otro Petronilo Muñoz, que es el nieto, que el primero debió tener un papel importante de alguna manera durante la revuelta de Manuel Lozada, ¿sí? Es una idea que tengo a partir de lo poco que he leído al respecto, estoy rastreándolo. Nieves Muñoz tuvo un papel relativamente relevante a nivel local durante la revolución, ¿sí? Y finalmente Petronilo es el que se convierte en el líder agrario de lo que en un momento dado yo llamaba los mestizos pobres, y que precisamente podríamos caracterizar como esta gente que va llegando de diferentes lugares y trata de apoderarse de un pedazo de tierra para trabajarlo bajo la lógica del ejido. Y eso, en los años 50, eso es lo que está en ese momento presente en Guadalupe-Ocotán. Es entre los 30 y los 50 y se desemboca en los 60 prácticamente, porque precisamente el movimiento que encabeza Petronilo Muñoz es precisamente de pedir que se haga una restitución de tierras a la comunidad indígena de Guajimic con las tierras de Guadalupe-Ocotán, que en ese momento, bueno, no legalmente, pero sí tradicionalmente, ceremonialmente, reconocían a San Andrés Coamiata como su cabecera, ¿sí? Y ellos tratan de jalarlo precisamente hacia Guajimic a través de diferentes procedimientos legales. Las primeras solicitudes van en los años 30, si mal no recuerdo, y a través de los diferentes movimientos que hacen, alianzas, enfrentamientos incluso entre los huicholes, pues ellos logran que por fin se cree la comunidad indígena de Guajimic con las tierras de Guadalupe-Ocotán, teniendo como sede, como cabecera, precisamente el pueblo mestizo, ¿sí? Y Guadalupe-Ocotán, el pueblo mestizo de Guajimic. De Guajimic. Y Guadalupe-Ocotán, ahí entra en juego también la presencia de los avecindados recientes de los años 50, que por alguna razón, entre los mestizos especialmente, ellos explotan las relaciones de compadrazgo, amistad, clientelismo político, y otros aspectos, para hacer que un grupo de huicholes, que Phil Weigand y yo llamamos los progresistas del pueblo por pensar más en la lógica occidental, se enfrentan a los tradicionalistas, que son esas personas que piensan en la unidad comunitaria con San Andrés Coamiata, mantener el gobernador tradicional, que para San Andrés Coamiata, su gobernador era una especie de alcalde o secundario, pero para Guadalupe-Ocotán se convierte prácticamente en la imagen de su tatuán y su gobernador principal. Entonces llegan estas peleas, este faccionalismo, el enfrentamiento entre Petronilo Muñoz y otro líder de San Andrés Coamiata, que espero recordar en un momento cómo se llama, Víctor Sotero, ¿sí? Y
a través de diferentes estrategias, pues al final consiguen fragmentar a la comunidad. La titulación es de 1961 como Comunidad Indígena de Guajimic. Los conflictos no terminan, pero en 1985 se logra cambiar a Comunidad Indígena de Guadalupe Ocotán, tras fuertes enfrentamientos con los intereses de Guajimic. ¿Y en qué momento esta comunidad indígena de Guajimic se convierte en Guadalupe Ocotán? ¿Ya simplemente por el reconocimiento del centro de población o cómo es el asunto? Bueno, ahora, ¿qué sucede? 60s, a esto iba, 60s. Se crea la comunidad de Guajimic con las tierras de Guadalupe Ocotán, pero los criollos siguen tratando de incidir sobre las tierras, peleando incluso con estos comuneros mestizos. Y obviamente sin reconocer a los de Guadalupe Ocotán. Pero en Guadalupe Ocotán pasa un fenómeno bien particular. Conforme se deben hacer trámites institucionales ante los municipios, ante el Estado, ante la Federación, etc., ellos van generando, digamos, una conciencia de que deben de ser los legítimos poseedores de la cabecera de la comunidad indígena, pero pensando en la comunidad indígena de Guadalupe Ocotán, ahora, que sería una construcción distinta precisamente a la comunidad indígena, en conjunto con San Andrés Coamiata, es una comunidad agraria, ¿sí? En el sentido de la posesión de la tierra nada más. De alguna manera se rompen los nexos con San Andrés en el sentido ceremonial, aparentemente porque las familias de Guadalupe Ocotán que tienen nexos con los ranchos cercanos a San Andrés o dentro de San Andrés siguen yendo hacia allá. Pero aparentemente se rompe este nexo. La destrucción del Tuquipa que se dio en los años 30, que se ve como relativamente definitiva, pues hace que el pueblo tenga que recrear dentro de este territorio restringido ahora solo de Guadalupe Ocotán, solito, sin San Andrés, reconstruir en parte su mitología local, sus relaciones de parentesco, e incluso su historia, que cada día de la comunidad, cada vez que celebran este acto de que en el 85 lograron que se constituyera legalmente la comunidad indígena de Guadalupe Ocotán, recuerdan todos estos procesos, ¿sí? Pero dentro de una interpretación muy particular. De hecho, el Plan Huicot juega un papel muy importante, porque se le exige a la comunidad que haya un solo representante a nombre de Guadalupe Ocotán. Para estos momentos, lo que sucedía es que había un gobernador indígena reconocido por Guajimic y un gobernador indígena reconocido por San Andrés Coamiata. Es parte de este faccionalismo. Los dos cargos, las dos jerarquías tradicionales pelean entre sí constantemente, hay asesinatos, ¿sí? Un hostigamiento total y algo bien particular porque años después vemos que esas familias que estaban enfrentadas a muerte entre progresistas y tradicionalistas, hoy en día pues han generado relaciones de parentesco precisamente a través de los matrimonios entre los hijos y nietos. Otra vez este proceso de reestructuración de la comunidad, dirían del tejido social. Y ante esto, un personaje muy importante es Agustín Pacheco, junto a otros jóvenes huicholes. Él es mestizo, bueno, su papá era mestizo, pero él es culturalmente huichol, porque su mamá es huichola y crece dentro de todo el ámbito cultural. Y de hecho ese era el papá de nuestro colega Gabriel Pacheco, ¿sí? Él y otras personas pues van cobrando cierta relevancia como líderes locales, jóvenes líderes locales, que hablan el español, que saben leer, que saben escribir, son mejores intermediarios ante el exterior, y asesorados por algunos ancianos en su momento, pues empiezan a trabajar para que se reconozca solamente un grupo, ¿sí? Que se fusione nuevamente la estructura tradicional en un solo grupo, que sea reconocido como las autoridades tradicionales de Guadalupe Ocotán. Hacen una actividad política importante de cohesionar, de buscar la fórmula para trabajar, y también esa conciencia social interna de recuperar las tierras para Guadalupe Ocotán. Si bien sus familias, algunos de estos personajes en un primer momento participan en el faccionalismo y favorecen la separación de Guadalupe Ocotán, ellos van a trabajar para reconstruir a Guadalupe Ocotán, a reinventarla de alguna manera. ¿Y esto va a implicar enfrentarse a los intereses de los criollos de Guajimic? Por supuesto. Bueno, don Agustín en su momento me platicaba
que en varias ocasiones tuvo que encargar el caballo con alguien o su montura y él irse caminando hacia la sierra para evitar cualquier intento de agresión. El último liderazgo importante, añade el antropólogo, es el de Guadalupe Pacheco, hace 20 años. Ahora ha regresado el faccionalismo por los intereses de grupo y nuevos conflictos. Guadalupe Ocotán es vivo testimonio de los intereses que se enfrentan en la sierra desde hace décadas y de las mutuas, voluntarias o no, influencias que se dan en la zona de frontera. Don Pedro de Haro es sin duda el líder político más relevante del último siglo en la sierra y explica el éxito de San Sebastián Teponahuaxtlán. Ramón Longoria refiere a sus relaciones políticas, incluso a nivel de presidencia de la República. El líder tuvo una relación personal con Luis Echeverría Álvarez. Que una vez llegó con Luis Echeverría, ¿no? Que acababa de pasar lo de la muerte de aquel empresario en Nuevo León. Garza Sada. Y que le echaban la culpa a él, ¿no? ¿Cómo ves, Pedro? Le dicen que me quieren matar, ¿no? Y que don Pedro dijo, bueno, deja ver qué sueño. Voy a ir creo que tenía una gira él para Chihuahua y decían que lo iban a matar allá. Entonces Pedro de Haro pues soñó y en el día siguiente dice, no te van a matar. ¿Qué, me acompañas? Dice, sí. Y dice que el jefe del general le regaló allí una pistola a don Pedro de Haro y la hizo de guarura en la gira. Ya ves, no te mataron, ¿verdad? ¿No? Y esos detalles entre gente, pues eran políticos de antes, ¿no? Que tenían como mucho sentido con las personas, que tenían detalles personales. Sí, eso lo legitimaba fuertemente, la relación con la persona, la relación con la gente pobre, o sea, sí. Nosotros somos un régimen que rescatamos, que propiciamos que la gente mejore, o sea, eso era como la gran mercadotecnia del PRI, ¿no? Sí, ¿no? Y sí, y yo creo que hacía clic con muchos, ¿no? Con muchos. Y tenía esa confianza. Dicen que cuando vino López Portillo, lo que pasa es que con Echevarría don Pedro apoyaba a Gómez Villanueva. El que fue de secretario... Era de la CNC. CNC, sí, fue líder de la CNC, ¿no? Y últimamente hasta diputado federal, sí. El señor es mayor y por ahí anda. Y él era de Gómez Villanueva. ¿Contra López Portillo? No, contra Echevarría. Ah, ok. Pero que dicen que alguien expuso, que estaban todos ahí y en una mesa y dijeron, el que va a ser presidente de la República tiene que cumplir estos requisitos y esto y lo otro y no sé qué. Y don Pedro, así como era desesperado, dijo, pues es Echevarría. Y que luego el de la CTM dijo, sí, efectivamente. No, pues entonces fue según esa historia, el que destapó a Echeverría fue don Pedro. Según esa historia, el que soltó la caballada, como dicen los priistas, fue don Pedro. Pues yo no sé si sí o no, ¿no? Pero sí se tejió una relación ahí personal, sí le dieron puestos, sí en ese sexenio compró una ¿cómo se llama? Camioneta. No, compró una avioneta. Ah. Sí, en el Museo de Antropología e Historia hay unas salas de etnohistoria dedicadas a pueblos. Así es. Hay una dedicada a los huicholes. La parte de los huicholes, los tejidos, los bordados, los morrales, son de la familia de la esposa de don Pedro. Entonces a ellos les pagaron, le dice don Pedro que le pagaron en un cheque. ¿Y le gustó para comprarse la avioneta? ¿No más? Y en esa época pues era una oportunidad porque pues la sierra era complicadísima de acceso terrestre. Sí. Y bueno, no le duró mucho el gusto, pero sí fue un día real de 14 en la avioneta. Cosa que fue muy criticada. Longoria conoció a don Pedro cuando ya su poder declinaba. Se le apareció en un camino rumbo a Mezquitic y desde entonces, hasta su desaparición física, la conversación de los recuerdos no se detuvo. También fue decisión de la asamblea de que él se retirara, ¿no? También lo acusaban de que pues había puesto castigos muy severos, ¿no? Porque él todavía
Este palo que hay ahí en la Plaza de los Fundadores, donde está una daga, un palo y una cuerda, también existen los huicholes, ¿no? Entonces, ahí se castigaba a las personas, se le amarraba y se le daba latigazos. Y entonces, en algún momento también dijo, oye, la comunidad dijo, te estás pasando, ¿no? Son muchos castigos, son muy feos, ¿no? Digamos que tuvo un papel histórico y la comunidad tuvo también la sabiduría de decir, necesitamos pasar a otra etapa. A otra etapa. Porque digo, yo me platiqué hace mucho tiempo también con uno del Plan Huicot, José Manuel Arreguín, no sé si lo tienes. No lo ubico. Ese hombre trabajó en los años 60 el primer Plan Huicot. El Plan Huicot, pues, previo a Luz Echeverría. Y platica que, por ejemplo, a un hombre que trabajaba con ellos lo acusaron por el suicidio de su mujer y que lo iban a juzgar en Tuxpan y que si resultaba culpable lo iban a matar. Sí. O sea, tenían pena de muerte en los 60s. No manches. Y dijo este señor, no, lo llevamos a Tepic mejor para protegerlo. Yo, no, porque se va a morir entonces de tristeza, porque es una persona que ya hizo aquí su vida, mejor déjalo que lo juzgue. Y lo juzgaron y no lo culparon, pues. O sea, se deprimió la mujer, estuvo 2 meses sola y se suicidó. Wow. Y me platicaba, ese señor tiene 95 años, estaba recuperando la entrevista con él que le hice hace 10 años y me platicaba la historia de José, se llamaba ese hombre. Dice, pues me dijeron, lo pueden matar porque hay pena de muerte aquí. Sí, no manches. Sí, estamos hablando de los 60s. Sí. O sea, en una dinámica nada más de ellos, ¿no? Aparte de las leyes nacionales. El informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del conflicto en Tecata señala que en los hechos de abril, después de un conato en el que hubo empujones y algunas agresiones, los ánimos se serenaron con intervención de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de otros birraritari ajenos a las comunidades en conflicto. Ya con presencia de policía del Estado, se concretó un diálogo que no alcanzó acuerdos para permitir el paso. Las autoridades de Santa Catarina planteaban que, previo a cualquier ingreso a Tecata, se llevara a cabo un encuentro con la presencia de autoridades comunales para abordar diversos temas agrarios, específicamente la delimitación de los territorios. Por su parte, los birraritari provenientes de San Andrés señalaron que ellos solo querían cumplir con la realización de ceremonias en el lugar sagrado de Tecata, que manifiestan corresponde a todo el pueblo birrárica, por lo que no se puede restringir su acceso. Ninguna persona permanece retenida y solo 2 fueron trasladadas vía aérea al hospital de Huejuquilla, resultando con lesiones no graves. Entrada la tarde, los habitantes de San Andrés iniciaron el retorno a su comunidad, de donde habían salido 24 horas antes, señala el comunicado. A casi 3 meses, los ánimos se han calmado, pero el conflicto sigue sin resolverse. Y donde se abre hoy un proceso agrario de restitución, ganado tiempo atrás por comuneros birraritari, es en bancos de Calitique, de Coamiata o de San Hipólito, en Durango, en otra historia de separación de la misma comunidad madre de San Andrés, de Jalisco. La comunidad indígena de bancos de Coamiata, San Hipólito o Calitique se encuentra enclavada en la confluencia de los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, precisamente en el municipio de El Mezquital, Durango. Durante siglos, sus pobladores formaron parte de la comunidad mayor de San Andrés Coamiata, a la que reconocen como comunidad madre y en donde se encuentran sus principales centros ceremoniales. A raíz de los repartos agrarios llevados a cabo por el Estado mexicano a mediados del siglo pasado, el territorio que compone bancos de Calitique fue segregado de la superficie que fue reconocida en favor de su comunidad madre de San Andrés Coamiata, privando con ello a sus habitantes del reconocimiento oficial sobre la propiedad de las tierras que desde tiempos inmemoriales habían venido poseyendo. Ante esta situación, los habitantes de bancos de Calitique o Coamiata, en el año de 1968, integran un procedimiento agrario que el gobierno les instaura en la vía de la dotación. Sin embargo, al transcurso de los años, el trámite fue relegado por la autoridad agraria, quien determinó que esa superficie de 10.720 hectáreas debería de formar parte de la diversa comunidad de San Lucas de Jalpa, comunidad vecina a bancos de Calitique, pero que se encuentra constituida en su totalidad por integrantes
de origen no indígena. A partir de ese momento comenzó la larga lucha de los Wirraritaris de Bancos por pelearle al Estado mexicano el reconocimiento de sus tierras ancestrales. Pero el tribunal de última hora ha cancelado el proceso de ejecución de Bancos de Calitique. El suspenso para la justicia se prolongará, esperan, solo unas semanas. Para el predio de La Laguna, manzana de la discordia entre San Andrés y Santa Catarina, demorará más. Derechos Humanos informó que en Guadalajara se instaló una mesa de trabajo con la participación de la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas, quien acudirá a ambas comunidades para retomar el acercamiento entre las partes. Tecata, el centro del mundo, corazón de una cultura llena de contradicciones y aferrada a permanecer, es otro pasaje más hacia la vasta y sorprendente experiencia humana. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.